están, alumnos del Colegio María de los Ángeles del tercer año de secundaria? Hoy en nuestra aula virtual tocaremos el tema de biotopo o también factores abióticos. Los factores abióticos vienen a ser aquellos factores físicos y químicos que van a determinar la característica de un biotopo, es decir, que va a estar formado por componentes no vivos. Los factores abióticos terrestres más importantes son la luz, presión, temperatura, humedad, aire, suelo, agua, rocas. En cuanto a la etimología de la palabra, está formada por el prefijo bio, que es una alusión a la vida, y el topo, que significa lugar, provenientes del legado griego. En cuanto a estos componentes del biotopo, podemos observar que en caso del medio, pues que va a estar presente el agua y el aire. En el sustrato, pues va a ser la superficie sobre la que los seres vivos se apoyan, se desplazan o fijan, que es el suelo. Y los factores abióticos son aquellos elementos físicos químicos determinados, como ya mencionamos, la temperatura, humedad, luz, y etc. La luz. Vamos a mencionar cada uno de los factores abióticos o biotopos, en este caso la luz. La luz viene a ser un factor abiótico esencial del ecosistema, ¿no? Constituye la fuente de energía primaria para los organismos fotosintéticos. El flujo de luz en un ecosistema influye sobre el comportamiento adaptativo de los animales y plantas, determinado la fotoperiodicidad, es decir, la respuesta fisiológica a las variaciones de la luz. Este aporte de energía hay que considerar dos factores de especial importancia, que es la intensidad luminosa y, como ya dijimos, la fotoperiodicidad, que es decir, la respuesta fisiológica a la variación de la luz. En cuanto a las variaciones o la luz en caso del efecto de los animales vamos a tener dos, que son animales diurnos y nocturnos. Los animales diurnos son aquellos que se van a encontrar activos durante el día, ¿no? Estamos hablando de la luz. Y en la noche son aquellos animales que tienen pues un periodo de inactividad. Aquellos animales que están o se encuentran activos en el día, en la noche van a tener pues sueño o descanso, ¿no? A este grupo de animales pues van a estar los mamíferos, insectos, reptiles y aves. En caso de los animales nocturnos, que son más activos durante la noche que durante el día, también van a aplicar a organismos como las plantas, que pues florecen en la noche. El búho, en este caso, un ejemplo, es un ave nocturna que habita en los bosques y su vista, que es pues excepcional, ¿no? Le permite ver la oscuridad, puesto que sus ojos contienen un producto químico especial que transforma el destello más pequeño en una verdadera impresión luminosa. La luz en cuanto a el efecto en las plantas. En cuanto a las adaptaciones a la luz, vamos a tener en caso de las heliófilas, que estas plantas heliófilas requieren de luz intensa y son más abundantes. Ejemplos tenemos acá las orquídeas, las plantas trepadoras y los girasoles. En caso de las plantas heliófilas, van a requerir poca luz y son las más verdes, ¿no? Ejemplo, tenemos acá los musgos, los helechos, la oreja de elefante, etc. Algunas plantas presentan en sus hojas perforaciones, pues, ¿no? Para dejar el paso libre a la luz hacia las hojas más bajas. Otro factor muy importante que es en cuanto a los factores abióticos viene a ser la temperatura, ¿no? Que es un factor fundamental en la vida, sobre todo en los organismos. ¿Por qué? Porque va a regular las funciones vitales que realizan las enzimas de carácter proteico. Tantos unos como otros van a presentar adaptaciones y comportamientos pues, para regular la temperatura. Cuando las temperaturas son muy bajas, algunas especies entran en periodo de hibernación, ¿no? Y es propia pues, de los animales ectotermos y de algunos endotermos. En el caso de altas temperaturas, el mismo proceso se denomina ya estivación, cuando se hace necesaria la pérdida de calor, pero escasea el agua, por ejemplo en los desiertos, ¿no es así? Los animales no sudan y tienen una gran tolerancia a lo que es a estas temperaturas. En cuanto a algunos ejemplos de la regulación de la temperatura, tenemos acá pues ¿no? En este caso a los homeotermos, o también se les denomina endotermos, son aquellos que van a regular su temperatura, ¿no? Son aquellos animales que regulan su temperatura, como los mamíferos y aves. En caso de los ectotermos o poiquilotermos, no la regulan su temperatura. Entonces acá tenemos los peces, reptiles y anfibios. En cuanto a los euritermos, van a soportar ya grandes diferencias de temperatura, como en el caso del camello.
Y en los estenotermos, pues no tienen, ¿no? O no hay diferencia entre ellos. Otro factor muy importante, los factores abióticos, es el agua, y muy importante e indispensable, ¿no? Podemos decir que el agua es un factor abiótico, donde que la disponibilidad de agua es uno de los principales factores que va a afectar la presencia de muchos organismos en nuestro ecosistema, ya que pues el agua es esencial para la supervivencia de todas las formas de vida. Además, la presencia de agua afecta la temperatura y la humedad del aire. El agua va a actuar como un termorregulador del clima y de los ecosistemas vivientes, gracias pues, ¿no? al clima de la Tierra. Gracias al agua, el clima de la Tierra se va a mantener estable. En cuanto a lo que es el factor de agua, ¿en qué manera influye lo que es en la distribución de las plantas? Tenemos acá algunas plantas hidrófilas, las plantas higrófilas, mesófilas y xerófitas. En cuanto a las plantas hidrófilas, que son plantas acuáticas y poseen neumatóforos, que son notadores y raíces capaces de que ellos tienen esa capacidad de absorber los nutrientes disueltos que están en el agua, ¿no? Aquellos nutrientes gracias a las raíces. Por ejemplo, pues dentro de estas plantas hidrófilas tenemos a la Victoria regia, el lirio de agua. Las plantas higrófilas que requieren ya suelos con mucha humedad. Ejemplo, tenemos acá el plátano y los helechos. Las plantas mesófilas requieren pequeña cantidad de humedad, pero de forma constante, ¿no? Como las plantas frutales. Y las plantas xerófilas o xerófitas están adaptadas ya a suelos con poca humedad, donde los ambientes pues son los desiertos fríos y cálidos, como por ejemplo tenemos acá el cactus y la tuna. La salinidad, que es otro factor abiótico, que se refiere a la concentración de sales. La salinidad es un factor limitante para la mayoría de los organismos del medio acuático. Esta salinidad de las aguas influye bastante en lo que es en la distribución de los organismos, pues existiendo organismos ya sea homeostásicos o también poikilostáticos, ¿no? Que se van a adaptar lo que es a condiciones externas. La salinidad, que es una condición ambiental que influye en la distribución, la abundancia y el desarrollo de organismos, distintas especies pues del mismo género toleran de forma diferente la concentración de sal, no es igual en todos. Los valores extremos pueden ser más importantes que los medios. Y dentro de la salinidad podemos hablar a los estenio-hialinos, que pues se refiere a la tolerancia muy estrecha a la salinidad y viven en aguas dulces o saladas, ¿no? Como por ejemplo acá tenemos los animales, como el caso de los peces, las truchas y los bacalaos. Los euriyalinos, que pueden cambiar de medio, como las anguilas o los salmones, que viven en el mar, pero remontan pues los ríos para reproducirse. Tenemos acá por último el factor abiótico, que es el suelo, que el suelo es la parte superficial de la corteza terrestre, en la cual pues se desarrollan las raíces de la planta. Acá vamos a observar diferentes capas, que son capas, varias capas, como en el horizonte A, donde pues que es la capa superficial y es de color oscuro. Y aquí en esta capa, que es el horizonte A, van a estar pues los seres vivos, ¿no? Donde acá los seres vivos se asientan, ¿no? El interior del horizonte A va a ser pobre lo que es en sales minerales por un proceso llamado de lixiviación. Por eso acá las raíces de las plantas van en busca de nutrientes en las capas más profundas pues del suelo. En el horizonte B, o también de acumulación, que es la capa siguiente de la A, en ellos se van a acumular acá sales minerales procedentes del horizonte A. Su color depende de la cantidad sobre todo de humus y del tipo de sales minerales que se va a acumular. Y en el horizonte C es la zona de contacto con la roca madre que tenemos ahí, y que son pues, los materiales sobre los que se desarrolla el suelo.